was thinking about that thing you said about the universe. Going where the universe takes you. I've gone where the universe takes me my whole life. It's better to make those decisions for yourself. Esta escena resume bastante bien la temática principal de la película El Camino. Las palabras de Jane son las que más resuenan en Jesse cuando está a punto de comenzar una nueva vida, porque finalmente parece estar listo para seguir adelante, hacerse cargo del mismo, responsabilizarse por sus acciones y dejar de desempeñar el papel de chico malo o de víctima. Quizás nunca podrá superar lo sucedido en Breaking Bad, perdonarse a sí mismo, dejar atrás el pasado y los abusos o las tragedias que marcaron su vida, y enmendar sus errores o lidiar con todas las cosas horribles que se vio obligado a hacer, pero al menos tendría la oportunidad de comenzar de nuevo y vivir bajo sus propias reglas, sin someterse a ningún tipo de control o manipulación por parte de otras personas. Aaron Paul mencionó en una entrevista que El Camino es la historia de cómo Jesse pudo ser libre y empezar una nueva vida. Sin embargo, la liberación más importante para él no ocurrió cuando se negó a dejarse manipular por Heisenberg o cuando se libró de sus secuestradores, tampoco tras engañar a la policía y huir a Alaska con una nueva identidad, sino dentro de su propio ser, cuando finalmente decidió pasar a la acción, hacer lo necesario para cambiar su situación en la medida en la que le fuera posible, dejar de castigarse a sí mismo y salir de la prisión mental en la que se había forzado a vivir. Pero antes de continuar, quiero darles la bienvenida al canal. Mi nombre es Andrea, y si les gusta este contenido, pueden suscribirse y comentar qué otros videos les gustaría ver de esta o cualquier otra serie. Ya estamos cerca de llegar a los 3000 suscriptores. Les agradezco muchísimo por todo su apoyo, y si quieren seguir colaborando con este proyecto, además de suscribirse, no olviden darle like al video, activar la campanita y todo lo demás. Quiero también aclarar que en ningún momento ha sido mi intención justificar las acciones problemáticas de Jesse o de ningún otro personaje, sino tratar de comprender por qué son como son y hacen lo que hacen. Por último, les advierto que este video tendrá spoilers de la película El Camino. Y ahora sí, comencemos. En el video anterior hablé sobre las malas decisiones de Jesse, el contexto en el que se desenvolvía y todas las circunstancias que lo llevaron por un camino muy cuestionable. Critiqué las ideas que se manejaban en la terapia grupal sobre la autoaceptación y el perdón como la mejor forma de lidiar con la culpa y la tragedia, y por qué esto no siempre funciona para todas las personas. En este video me centraré en lo sucedido con el personaje en las últimas temporadas de Breaking Bad y en la película El Camino. El objetivo de este análisis no es determinar si Jesse tuvo o no un final feliz o si fue merecedor del mismo, sino analizar su cambio y evolución a lo largo de la serie, y cómo pasó de ser aquel muchacho ingenuo, temeroso y fácilmente manipulable, a convertirse en un tipo mucho más maduro, inteligente y astuto, capaz de responsabilizarse por sus acciones, dejar de buscar la salida fácil y de recurrir a las drogas y otras conductas de riesgo como un medio para escapar de sí mismo y de sus problemas. El Jesse de la cuarta temporada de Breaking Bad era una bomba de tiempo a punto de estallar. La culpa que sentía por haber asesinado a Gale incrementó el odio que se tenía a sí mismo y sus ganas de autodestruirse. Mike fue quien lo ayudó para que pudiera centrarse en su trabajo y enfocarse en otros asuntos. Aunque en un inicio solo lo hizo siguiendo las órdenes de Gustavo, poco a poco se fue encariñando con Jesse y acabó siendo una figura paternal y una guía mucho mejor para él que Walter. No era perfecto, y al igual que él, también estaba envuelto en aquel mundo de venganza, tragedia y muerte, y no era ningún ejemplo de moral o rectitud, pero por lo menos era consciente de esto. Trataba de manejarse de la forma más íntegra y honorable posible, y no se engañaba a sí mismo como Heisenberg, ni manipulaba a otros para usarlos a conveniencia. Good. Just look out for yourself. Cada vez que parecía que las cosas irían mejor para Jesse, como cuando Gustavo quería que tomara el lugar de Walter como cocinero principal, o finalmente había vuelto a reconciliarse con Andrea, nuevamente sucedía algún tipo de incidente o tragedia que le recordaban que no tenía el control sobre el mundo en el que se desenvolvían ni las cosas que pasaban a su alrededor. Al final del día, era un peón más en un juego de ajedrez que no alcanzaba a comprender del todo, y muchas de las cosas que hacía, guiado por la venganza y la ira, no solo no resolvían nada ni cambiaban lo sucedido, sino que encima le metían en más problemas, y a su vez funcionaban como una especie de efecto dominó
que a la larga solo ocasionaba más muerte y destrucción. Su ingenuidad y la facilidad con la que confiaba en los otros le impedían ver el panorama completo, dimensionar la magnitud de los obstáculos a los que se enfrentaba y darse cuenta del peligro que realmente representaban para él y sus allegados las personas que lo rodeaban. Tras la muerte de Gustavo, tuvo otra oportunidad para hacer todo de manera distinta y salirse del negocio, pero se sentía tan culpable y perdido que tenía miedo hasta de tomar sus propias decisiones, y dejó que Walter lo convenciera para volver a ser su socio y seguir cocinando juntos. Creyó que podría manejarse de tal forma que pudiese evitar que más gente inocente se vea afectada, pero una vez más se estaba engañando a sí mismo. La muerte injusta de otro niño a manos de Todd fue lo que hizo que finalmente se decidiera a seguir el ejemplo de Mike y dejar el negocio de una vez por todas. Es solo cuando entiende que jamás tendrá el control sobre todo lo que ocurra a su alrededor, únicamente sobre sus decisiones, que activamente hace algo para cambiar y prevenir que más gente tenga que morir a causa de sus errores. Ni todos los chantajes o las manipulaciones por parte de su socio pueden convencerlo de seguir trabajando junto a él, pues para este punto ha comenzado a abrir los ojos y a percatarse de que su mentor no es la persona amable y empática que pretende ser, y decide distanciarse de él porque comprende de lo que es capaz, y sabe que está dispuesto a asesinar y permitir que mueran muchas más personas inocentes para conseguir lo que desea. Tras la muerte de Mike y de los 11 presos que fueron asesinados en la cárcel, sospecha que Heisenberg fue el responsable de llevar a cabo esta masacre y se hunde en un profundo estado de temor y desesperanza. Incluso después de dejar el negocio, no puede escapar de las secuelas de su pasado, ni de la culpa que aún controla su existencia, y es por esto que se encierra en su casa y se dedica a consumir drogas a tiempo completo. Cuando Walter le da la parte del dinero que le corresponde, Jesse se niega a recibirlo porque sabe que está manchado de sangre y solo le recuerda todas las cosas malas que hizo y que nunca podrá remediar. Por eso trata de hacer que Saul le dé la plata de forma anónima a la nieta de Mike y a los padres del niño que fue asesinado por Todd. Pero cuando no lo hace y Walter le devuelve el dinero con la amenaza implícita de que debe permanecer callado y mantener un perfil bajo, decide lanzar fajos de billetes en la calle o dárselos a indigentes y personas que lo necesitan. Es su manera de rebelarse y purificarse al mismo tiempo, de contribuir a la sociedad y devolver algo de lo que les ha quitado a otros. O simplemente no sabía qué más hacer. Para estas alturas es más una sombra de lo que solía ser y una persona profundamente herida, que ni siquiera puede mirarse en el espejo porque siente asco y repulsión de sí mismo y de todo lo que ha hecho. Y su sufrimiento es tal que ya poco le importa la plata, su reputación, destacarse en algo o tener la validación que le hacía falta. Ha dejado de valorar aquellas cosas que significaban tanto para él en el pasado y siente que fue su ingenuidad y su ambición las que lo llevaron a hacer cosas inimaginables. Son precisamente estas partes de sí mismo las que tanto rechaza, y alejarse de Walter y botar fajos de billetes por la ventana de su auto es un claro símbolo de esto. Es triste pensar que en aquellos instantes Jesse estaba pidiendo ayuda a gritos, pero había alienado a todas las personas en su vida y tampoco se sentía merecedor de ninguna clase de apoyo. Una vez más, sus acciones impulsivas guiadas por la culpa y la desesperación lo llevaron a tener problemas con la policía y a que Hank lo presionara para que entregara a Heisenberg. Después de esto, Jesse se ve obligado a huir y empezar una nueva vida. Creo que, si bien cometió un error al no haberse marchado con el tipo de las aspiradoras, algo que reconocerá más tarde en el camino, en este momento aún no estaba listo para tomar esta decisión ni hacerse cargo de sí mismo. Walter seguía teniendo una gran influencia sobre él, y el deseo de vengarse de su ex socio por haber envenenado a Brock fue más fuerte que las ganas de comenzar de nuevo. Muchos criticaron duramente a Jesse por aliarse con Hank y contarle toda la verdad sobre Walter a la policía, lo cual es curioso, porque Jesse solo estaba intentando hacer lo correcto y prevenir que su mentor siguiera haciéndole daño a más gente y saliéndose con la suya. Pero tal parece que en el mundo de la moral distorsionada de Breaking Bad, ser una rata es peor que ser un asesino. No olvidemos tampoco que Hank lo presionó y se aprovechó de él en un momento de vulnerabilidad para usarlo como carnada, ya que sabía que era una persona emocional e impulsiva y que podría usar el enojo que sentía hacia Walter a su favor para sacar la información y tenderle una trampa a Heisenberg. Poco le importaba si esto ponía en riesgo su integridad o su vida, ya que Hank era todo menos perfecto, pero ese es un tema para otro video. Mr. White, he's the devil.
You know, he is smarter than you. He is luckier than you. Whatever you think's supposed to happen, I'm telling you, the exact reverse opposite of that is gonna happen. De nuevo, sus buenas intenciones fueron opacadas por una serie de circunstancias que se salieron de control y que nadie jamás habría podido prever. 2 policías fueron asesinados frente a sus ojos, Heisenberg escapó sin un rasguño y Jesse fue secuestrado por una banda de tiranos y criminales que lo torturaron. Lo obligaron a ver cómo le disparaban a su novia como castigo por tratar de escapar, lo esclavizaron y lo forzaron a trabajar cocinando metanfetaminas. Las cosas no podían ser peores. ¿Cómo recuperarse de algo semejante? En el episodio final de Breaking Bad, Walter le salva la vida a Jesse, lo libera de aquella prisión y este tiene la oportunidad de escapar y mata a toda manera de venganza. Lo más importante de su última escena con Walter es que se niega a cumplir su petición cuando éste le pide que le mate, dándonos a entender que jamás volverá a dejarse manipular por él o por cualquier otra persona. Heisenberg y todo aquel mundo forma parte de su pasado, y sus lágrimas en la última escena de la serie muestran la alegría que siente porque finalmente es libre, pero también denotan la confusión de un niño temeroso que no sabe quién es ni qué debe hacer con su vida a partir de ese momento. Start over. Start fresh. One could. Put things right. No. Sorry, kid, that's the one thing you can never do. Esta primera escena de la película El Camino es tan importante porque resalta a la perfección aquello de lo que hablé en el video anterior sobre Jesse. Mike sabe por experiencia que hay errores que no es posible enmendar y que jamás habrá justicia para las personas que se vieron afectadas o perdieron la vida a causa de sus acciones. Lo más probable es que Jesse nunca podrá perdonarse a sí mismo ni olvidar lo sucedido, y es algo que le atormentará hasta el final de sus días. Pero al menos tendrá la oportunidad de comenzar de nuevo, hacer las cosas de manera diferente y aceptar la realidad de una forma que no le genere angustia o malestar, ni haga que viva atascado en un círculo de culpa y autodestrucción. Debo ser honesta con ustedes y admitir que El Camino es mi producción menos favorita del universo de Breaking Bad. Tiene algunos errores y considero que es demasiado larga, algo tediosa e innecesaria. Sin embargo, sigue siendo una película muy buena. Su punto más fuerte es la manera en la que nos muestra la evolución del personaje de Jesse de una forma realista y cruda, y le da un cierre bastante apropiado a su historia luego de todo lo sucedido en la serie. Para que el video no se me haga eterno, únicamente me centraré en analizar las escenas y momentos del filme que considero más relevantes. Tras huir de sus captores, Jesse se refugia en la casa de sus amigos, Skinny Pete y Badger, algo que quizás no fue su mejor idea, porque ese sería uno de los primeros lugares donde las autoridades irían a buscarlo. Duerme allí y a la mañana siguiente al despertar, ve algunas cosas que le recuerdan a la jaula en la que lo tenían atrapado, e inmediatamente piensa que aún se encuentra en ese lugar, o que alguien va a hacerle daño y amenaza a sus amigos con un arma. Esto es muy común en personas que tienen trastorno de estrés postraumático luego de vivir experiencias similares a las suyas, y nos demuestra que lo sucedido mientras estuvo secuestrado aquellos meses realmente ha tenido un profundo impacto en su psiquis, y que le tomará mucho tiempo y trabajo poder recuperarse de todos los traumas que estas experiencias le generaron. De todas maneras, le ayuda mucho saber que aún puede contar con sus amigos, que hay gente que se preocupa por su bienestar y que haría lo que sea por ayudarlo de manera desinteresada. Uno de los momentos más conmovedores es cuando Skinny Pete le da su gorra y le dice que es su héroe. Para alguien que siempre se veía a sí mismo como escoria y pensaba que era el villano del cuento, ciertamente aquellas palabras debieron ser bastante desconcertantes, y una prueba de que la forma en la que Jesse se ve a sí mismo no es igual a como otras personas lo perciben. Otro punto fuerte de la película son los flashbacks que muestran la dinámica de la relación entre Jesse y Todd, sobre la que hablé más a fondo en el video que hice sobre el segundo. Pinkman es su mascota, y lo trata como una cosa o un animal al que premia y castiga duramente por sus buenas y malas conductas. Aunque quizás le agrada y le tenga algo similar aprecio, no es capaz de empatizar con él ni comprender por qué lo que le hace es tan horrendo. Debo decir con temor a equivocarme que a ratos me da la impresión de que Jesse está tan jodido por todo lo sucedido en Breaking Bad y por todas las cosas malas que ha hecho, que una parte de él siente que sí se merece ese tipo de trato a manera de castigo y penitencia. Las amenazas y la manipulación por parte de Todd y sus secuaces
Lentamente va aniquilando lo poco que le quedaba de amor propio o instinto de autopreservación, hasta someterlo por completo y hacerle dudar de sí mismo y de su humanidad. Por eso en la escena en la que tiene un arma en sus manos, se muestra tan temeroso, no sabe qué hacer, solo llora, se le nota muy asustado, es incapaz hasta de moverse y se muestra dócil y sumiso. Todd pudo someterlo fácilmente amenazando a sus seres queridos, pero también porque al igual que Walter conocía sus debilidades y las usaba a su favor para manipularlo. Se mostraba como alguien agradable y atento y era la única persona con la que se relacionaba y el único contacto que tenía con el mundo exterior. En todos aquellos meses de cautiverio, Jesse perdió toda voluntad o capacidad para hacer las cosas y funcionar por sí mismo. Y también lo vemos batallar a lo largo de la película para hallar su propio sentido de identidad o pertenencia. Usa ropa ajena en casi todo el filme, ya sean los trapos rotos que le dieron sus captores o las prendas que le presta Skinny Pete. Se rapa la cabeza para no ser reconocido y ni siquiera puede manejar su propio auto para que la policía no lo encuentre. Algunas personas en el video anterior de Jesse comentaron que les parecía un tipo débil y demasiado frágil e ingenuo, pero considero que esta es una fortaleza en cuanto a que lo convierte en un personaje muy humano, que tiene una inocencia y una sensibilidad muy particular que le hace sentir con mayor intensidad el dolor ajeno y ser más empático y noble, especialmente con los niños. Pero esta vulnerabilidad también tiene su lado oscuro y lo vuelve mucho más susceptible a ser manipulado, usado por otros y a romperse fácilmente. Su mente constantemente le traiciona y le hace sentirse inseguro, poca cosa, y recurrir a las drogas para escapar de la realidad y hacerse daño a sí mismo. No creo que sea débil. Es distinto a otros personajes como Walter, Gustavo o Mike, y está más en contacto con sus emociones, pero no por eso es menos inteligente, astuto o interesante que ellos, ya que como también hemos visto, puede ser bastante egoísta, inmaduro, agresivo y ambicioso, y ha normalizado muchas conductas problemáticas. Tiene serias falencias y dificultades que se negó a trabajar o mejorar en terapia o en cualquier otro sitio, porque nunca buscó la ayuda que necesitaba a tiempo. Sé que previamente critiqué ciertos aspectos de algunos tipos de terapia, especialmente el coaching, pero aunque existan cuestiones que aún hace falta mejorar y pulir en el campo de la psicología, eso no implica que ninguna terapia funcione o que no sea útil. Las cosas podrían haber sido muy distintas para Jesse si hubiese buscado ayuda en otro grupo de apoyo, un terapeuta individual o cualquier otra forma de respaldo en la comunidad o en su entorno que funcionara para él y le ayudara a trabajar en sus adicciones, conductas de riesgo y en las ideas tan perjudiciales que mantenía sobre sí mismo. Lo más triste de Jesse es que, a diferencia de otros personajes de este universo, sí tuvo la oportunidad de cambiar y elegir otro camino en múltiples ocasiones, pero se negó a hacerlo. Luego de que Jesse se reparte el dinero de Todd con los tipos que fingían ser policías, seguimos viendo esta parte complaciente y temerosa de él cuando uno de los sujetos le quita el arma, se niega a devolverle la pistola y le da solo la tercera parte de lo que le correspondía. Tras acudir donde el señor de las aspiradoras para que le ayude a escapar y tener que pagarle el doble por haberle quedado mal la última vez, se da cuenta de que no le alcanza la plata y trata de jugar la carta de la simpatía y hacerse la víctima para que el sujeto le dé una mano. Pero él le dice claramente que eso no le funcionará, porque fueron sus decisiones las que provocaron todas aquellas desgracias que le sucedieron, y llama a la policía cuando se niega a marcharse y aceptar un no como respuesta. Después de esto, vemos que Jesse cambia de estrategia y decide dejar de sentir pena por sí mismo. Now you did your best. And whatever happened with me, it's on me. Okay? Nobody else. Cuando habla por teléfono con sus padres, les dice que lo que le pasó a él no fue culpa suya, y lo vemos por primera vez en mucho tiempo hacerse responsable por sus acciones de una forma madura y honesta. Sus padres no fueron perfectos y quizás no le brindaron el apoyo o la ayuda necesaria, pero hicieron lo mejor que podían con lo que tenían en ese momento y no merecen cargar con el peso o la culpa por los errores de su hijo. Varias de las cosas que Jesse hace para alcanzar sus objetivos son un tanto problemáticas, desde mentirles a sus padres, entrar a su casa por la fuerza y quitarles sus armas. Pero lo más cuestionable de todo es lo que hace para conseguir la plata que le hacía falta para irse a Alaska. Una vez más, nos dejamos deleitar por una escena tensionante y muy bien hecha, aunque poco creíble, en la que se enfrenta a una especie de duelo con el tipo que le robó el dinero y acaba asesinándolo a él y a su amigo. Si bien sirve para mostrar su astucia e inteligencia,
devolverle algo del poder que otros le arrebataron, y podríamos decir que ambos se lo merecían y que ellos mismos se involucraron en esa situación de manera innecesaria, no deja de ser un tanto perturbador que la forma de redimir a Jesse fuera hacer que matara a 2 personas y que amenazara a otras tantas. Pero quizás esa era precisamente la idea, demostrar que no habría jamás redención posible para él, como le dijo Mike, y solo le quedaba aceptar quién era, por muy doloroso que esto le resultara, de una manera que le permita usar su astucia, fortaleza y todo lo que ha aprendido a su favor para conseguir lo que desea y dejar de lado la culpa y el temor para pasar a la acción. No le importa mancharse las manos una vez más para obtener lo que él cree que merece y necesita en ese momento. Intentó conseguir el dinero por las buenas, sin hacer daño a nadie, y no le funcionó, así que no le quedó de otra que hacerlo por las malas. Esa es su realidad y el mundo que conoce, y si jamás podrá limpiar su conciencia o ser el chico bueno, al menos será el chico que escapó y se salió con la suya por una vez en su vida. You're really lucky, you know. You didn't have to wait your whole life to do something special. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? En su flashback con Walter, o debería decir Megamente, por favor, es evidente que tiene una malla en la cabeza, se ve claramente su cabello real debajo de la media nylon. Sé que mucha gente ya ha comentado esto y generalmente no soy quisquillosa con ese tipo de cosas, pero no puedo superar lo mucho que me molesta que hayan hecho un trabajo tan horrendo a la hora de ocultar su cabellera real, cuando fácilmente podían ponerle un sombrero o algo así. En fin, Walter le dice que podría usar el dinero que ha ganado para ir a la universidad, conseguir un buen trabajo y tener un futuro prometedor. Y aunque Jesse le dice que va a considerarlo, sabe que en ese momento poco le importa su educación y que únicamente está centrado en ganar dinero y tener una vida de lujos y satisfacción. Por eso lo vemos comer grandes cantidades de comida y mostrar poco interés en ahorrar o plantearse metas a futuro. Al igual que muchos adictos, su vida se centra en el presente, en disfrutar los placeres momentáneos y vivir al borde del peligro. Y aunque esta charla nos da la impresión de que Heisenberg se preocupa genuinamente por él, al mismo tiempo le hace sentir como un fracasado y un perdedor cuando menciona que debería graduarse de la secundaria primero, aunque Jesse sí lo había hecho, y le dice que tiene suerte de no tener que esperar toda su vida para hacer algo importante, porque no olvidemos que en la megamente de Walter, ser un narcotraficante era sinónimo de satisfacción y orgullo, y proyectaba en su pupilo sus propias frustraciones y sus ideas problemáticas sobre lo que implicaba ser una persona exitosa. Esta escena, aparte de mostrarnos la cabezota de Walter y la dinámica entre ambos, también nos sirve a manera de contraste para darnos a entender que Jesse ya no es el mismo, ha cambiado y ahora entiende muchas cosas que en ese momento aún no alcanzaba a comprender. Es triste que la muerte, la pérdida, la desgracia y el sufrimiento haya sido lo que le ayudara a llegar a este punto, pero al menos lo vemos como un sujeto mucho más racional y en control de sí mismo, que se ha hecho cargo de su vida, y ya no sigue ciegamente los mandatos de alguien más, ni se deja llevar por las ideas de otros sobre lo que implica ser feliz o exitoso. El Jesse de las escenas finales del camino es un tipo al que le ha tocado crecer de manera abrupta, madurar como mecanismo de supervivencia y adaptarse a un entorno bastante hostil y trágico para salir adelante. Pero a diferencia de Walter, Todd y otros personajes de la serie, esto no ha hecho que dejara de lado su parte más humana y empática, algo que se nos muestra sutilmente en la escena del insecto, que es una referencia directa al episodio de Breaking Bad en el que podemos apreciar la gran compasión que siente por los seres más pequeños e indefensos. Es bueno saber que esto no ha cambiado y quizás sea esa parte la que le ayudará a sobreponerse y hacer lo correcto de ahora en adelante. ¿Es su final un final feliz? No lo sé, pero tampoco importa. No existen los finales felices como tal, y la mayoría están sobrevalorados. Lo verdaderamente importante es que creció, logró sobrevivir y dejar atrás aquel mundo. Cuando viaja a Alaska, Jesse cambia su identidad, su nombre, historia y todo aquello que le recordaba quién era en el pasado. De ahora en adelante será una persona distinta, literal y metafóricamente hablando, y solo él podrá decidir quién será esa persona y qué hará con esta nueva oportunidad. Pues como le dice el tipo de las aspiradoras, no todo el mundo tiene la posibilidad de empezar de cero. Sabemos que su pasado y todo lo que vivió será determinante a la hora de actuar y tomar decisiones. Hay muchas cosas que aún deberá trabajar para poder mejorar e ir sanando de a poco, y otras que jamás podrá superar.
pero de todas formas, se muestra tan optimista como le es posible de una forma práctica y real, sin engañarse o soñar con cosas que no sucederán, sino aceptando la realidad tal cual es, incluso en un mundo tan cruel y despiadado como el que ya conoce. Y me gustaría creer que en lo más profundo de sí mismo, mantiene la esperanza de que puede llegar a ser una mejor persona y hará todo lo que esté a su alcance para conseguirlo. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.